La Declaración Conjunta Ruso-China sobre un mundo multipolar y el establecimiento de un nuevo orden internacional, adoptada en Moscú el 23 de abril de 1997, afirmaba una diversidad de vías de desarrollo político, económico y cultural para todos los países y un papel cada vez mayor para las fuerzas que abogan por la paz y una amplia cooperación internacional. Muchos atribuyen también a Rusia los primeros pasos en el desarrollo de una estrategia de multipolaridad en las relaciones internacionales. De hecho, esta afirmación tiene cierto mérito. El 23 de abril de 1997, Rusia y China firmaron en Moscú la Declaración Conjunta sobre un mundo multipolar y el establecimiento de un nuevo orden internacional, y el 15 de mayo se registró la declaración en la ONU. 1. El documento afirmaba que la Federación Rusa y la República Popular China se esforzarán por promover el desarrollo de un mundo multipolar y un nuevo orden internacional. El texto también señalaba que las relaciones internacionales habían experimentado profundos cambios a finales del siglo XX y afirmaba una diversidad de vías de desarrollo político, económico y cultural para todos los países y un papel cada vez mayor para las fuerzas que abogan por la paz y una amplia cooperación internacional. Además, el documento reza: un número creciente de países está empezando a reconocer la necesidad del respeto mutuo, la igualdad y la ventaja recíproca pero no de la hegemonía y la política de poder y del diálogo y la cooperación pero no de la confrontación y el conflicto. El establecimiento de un nuevo orden político y económico internacional pacífico, estable, justo y racional se está convirtiendo en una necesidad apremiante de los tiempos y en un imperativo del desarrollo histórico. Además, la declaración expresaba la noción de que cada Estado tiene derecho a, procediendo en base a sus circunstancias únicas, elegir de forma independiente y autónoma su propio camino de desarrollo sin interferencia de otros estados. En palabras de la declaración, las diferencias en sus sistemas sociales, ideologías y sistemas de valores no deben convertirse en un obstáculo para el desarrollo de relaciones normales entre los estados. Al mismo tiempo, se hizo hincapié en que China y Rusia están pasando a una nueva forma de relaciones mutuas y que éstas no van dirigidas contra ningún otro país. Surgieron entonces esperanzas de que la ONU desempeñara un papel importante en el establecimiento de un nuevo orden internacional, y se mencionó a los países en desarrollo y al movimiento de países no alineados como fuerzas importantes que contribuirían a la formación de un mundo multipolar. La Declaración Conjunta de la República Popular China y la Federación Rusa sobre el Orden Internacional del siglo XXI, firmada en Moscú el 1 de julio de 2005 por el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de la RPC Xu Jintao, continuaba lógicamente esta línea. 2. Esta declaración era una respuesta a la invasión estadounidense de Irak, una reacción a este desafío que pretendía reforzar los esfuerzos para organizar un nuevo orden internacional. Una parte de la nueva declaración decía: la principal tendencia del mundo actual no es hacia un choque de civilizaciones, sino que subraya el imperativo de entablar una cooperación mundial. La diversidad de civilizaciones en el mundo y la diversificación de los modelos de desarrollo deben respetarse y salvaguardarse. Las diferencias en los antecedentes históricos, las tradiciones culturales, los sistemas sociales y políticos, los conceptos de valores y las vías de desarrollo de los países no deben convertirse en una excusa para interferir en los asuntos internos de otros países. Las distintas civilizaciones deben dialogar, intercambiar experiencias, aprovecharlas de los demás, aprender de sus puntos fuertes para compensar sus propias deficiencias y buscar el progreso común sobre la base del respeto mutuo y la tolerancia. Deben incrementarse los intercambios culturales para establecer relaciones de amistad y confianza entre los países. Rusia y China llamaron la atención sobre la creación de la Organización de Cooperación de Shanghái y la intensificación de la cooperación entre los países BRIC y, posteriormente, BRICS, que se considera un intento de establecer reglas de juego individuales al menos en la zona de intereses estratégicos de cada país. En la esfera de sus propios intereses estratégicos, como proclamó el presidente Medvedev tras el ataque de Georgia a Osetia del Sur en agosto de 2008, Rusia utiliza la Comunidad Económica Euroasiática como instrumento de integración económica y de cooperación militar en el seno de la OTSC. En 2000 se introdujo directamente en la doctrina de política exterior rusa la disposición de que Rusia buscará la creación de un sistema multipolar de relaciones internacionales que refleje genuinamente la diversidad del mundo moderno con su diversidad de intereses. 3. Sin embargo, hay que señalar que la comprensión de los políticos,
diplomáticos y académicos rusos de la necesidad de desarrollar una teoría de la multipolaridad tiene sus raíces en una situación de crisis. En primer lugar, se produjo el colapso de la Unión Soviética, que vino acompañado de conflictos étnicos. Un colapso similar se produjo en Yugoslavia y dio lugar a varias intervenciones extranjeras y a la transformación del mapa político regional. El bombardeo de Yugoslavia por la OTAN y la proclamación albanesa de Kosovo supusieron un doloroso golpe no solo para la República Federal de Yugoslavia, que en aquel momento estaba formada por Serbia y Montenegro, sino para el sistema geopolítico europeo en su conjunto. Además, el colapso de la doctrina marxista y la experiencia negativa de las reformas del FMI y el Banco Mundial en Rusia llevaron a comprender la necesidad de desarrollar una política exterior e interior diferenciada. Aunque la inercia de la era soviética se dejó sentir, se hicieron ciertos intentos de repensar el papel y el lugar de Rusia en el sistema político mundial. El 11 de septiembre de 2001 también afectó a las percepciones del sistema mundial en un nuevo sentido. No es casualidad que en un artículo de septiembre de 2003, un defensor ruso de la multipolaridad y peso pesado político que fue primer ministro en 1999, Yevgeny Primakov, señalara que lo que siguió a los acontecimientos del 11 de septiembre mostró más claramente que nunca la confrontación entre dos tendencias. Por un lado, estaba el mantenimiento del orden mundial, salvo alguna modernización, basado en un mecanismo de acción multilateral como las Naciones Unidas. Por otro, estaba el unilateralismo, o la apuesta por que las decisiones de vital importancia para la humanidad puedan ser tomadas por un solo país, Estados Unidos, basándose en la percepción subjetiva que Washington tiene de la realidad internacional. 4. Primakov señaló que la UE se estaba convirtiendo en un centro de poder comparable en su capacidad a EU, mientras que China, Rusia, India y Japón tampoco tenían prisa por seguir la estela de los acontecimientos marcada por Washington. En este sentido, también destacó el papel de la ONU en la formación de la multipolaridad. Anteriormente, Primakov había observado que el desarrollo desigual de los estados se manifestará principalmente en formas antagónicas. Históricamente, ninguna potencia dominante puede establecer un orden mundial unipolar. 5. Aquí es importante señalar que Yevgeny Primakov ya había condenado en su momento el liderazgo estadounidense, señalando en su lugar la rápida expansión de las oportunidades para otros países y alianzas. La caída de la URSS como contrapeso a Estados Unidos no da motivos para creer que Estados Unidos sea un vencedor indiscutible y, en consecuencia, que el mundo deba ser unipolar con un único centro en Washington. Esto contradice el propio curso del desarrollo mundial. Por ejemplo, los PIB respectivos de China e India son mayores que el de Estados Unidos. El liderazgo de EU en el progreso científico y tecnológico, como una de las principales condiciones del mundo unipolar, también está siendo activamente cuestionado en la actualidad. 6. Lo que confirman los datos estadísticos, en 2011 se habían formado 4 grandes centros de progreso científico, EU. 31% del gasto mundial en investigación científica en términos de paridad de poder adquisitivo, la Unión Europea, 24%, China, 14%, y Japón, 11%. 7. Primakov argumentó contra los liberales y los globalistas, afirmando que, la transición a un sistema multipolar es un proceso, no un cambio único con carácter acabado. Por ello, se concede gran importancia a las diversas tendencias, a veces contradictorias, que se manifiestan en el curso de esta transición. Algunas de ellas tienen su origen en el desarrollo desigual de los estados y en los éxitos o fracasos de las asociaciones de integración. La relación fluctuante entre, en términos relativos, el rumbo hacia la reanudación de las relaciones y la línea inercial de conducta de los estados heredada de la Guerra Fría y arraigada durante el periodo de confrontación abierta, se ve directamente afectada. Esta relación entre dos tendencias se manifiesta también en los ámbitos político, militar y económico. Por lo tanto, la conclusión correcta de que un orden mundial multipolar no conduce por sí mismo, en las condiciones de la globalización, a situaciones de conflicto o enfrentamientos militares, no excluye el entorno totalmente complejo en el que tiene lugar el proceso de transición a dicho sistema. 8. Partidario de la creación del triángulo Rusia-India-China, que podría equilibrar el comportamiento agresivo de Estados Unidos y otros desafíos,
Primakov es considerado con razón uno de los primeros rusos practicantes de la multipolaridad. Gracias a su cargo oficial y a sus numerosos contactos en el extranjero, la posición de Rusia ante el futuro orden mundial se transmitió con éxito al mayor número posible de responsables políticos y se consolidó en la política exterior de la Federación Rusa. 9. La doctrina del neo-eurasianismo de Alexander Dugin fue otra plataforma ideológica e intelectual que impulsó el desarrollo de la multipolaridad. El programa de la ideología eurasianista afirma, en el plano de una tendencia planetaria, el eurasianismo es un concepto global, revolucionario y civilizacional que, al perfeccionarse gradualmente, debe convertirse en una nueva plataforma ideológica para el entendimiento mutuo y la cooperación de un amplio conglomerado de diferentes fuerzas, estados, pueblos, culturas y confesiones que rechazan la globalización atlantista. El eurasianismo es la suma de todos los obstáculos naturales y artificiales, objetivos y subjetivos, en el camino hacia la globalización unipolar, elevados a la vez del nivel de simple negación para ser un proyecto positivo, una alternativa creativa. 10. Aunque el eurasianismo clásico se ocupaba únicamente del destino de Rusia, a la que caracterizaba como Yureicha en virtud de su singularidad, su vasto territorio y su situación central entre la Europa clásica y Asia, el concepto de Alexander Dugin ha complementado esta ideología con nuevas metodologías y conceptos académicos. Así, el eurasianismo ha adquirido una dimensión global y ha traspasado las fronteras del continente euroasiático. En esta nueva concepción, el eurasianismo es una filosofía de globalización multipolar diseñada para unir a todas las sociedades y pueblos de la Tierra en la construcción de un mundo único y auténtico, cada uno de cuyos componentes se derivaría orgánicamente de las tradiciones históricas y las culturas locales. 11. Bastante cercana a esta fórmula es la opinión de otro académico ruso, Boris Martynov, quien señaló que la multipolaridad recién surgida no puede tener otra dimensión que la civilizacional. Martynov subraya la comunicación intercivilizacional es ya una realidad del mundo moderno en el que las diferentes instituciones económicas y financieras, las estructuras no estatales y las asociaciones religiosas, empresariales y públicas y, por último, los individuos como representantes de sus arquetipos civilizacionales son cada vez más activos al margen de los estados y junto a sus duraderos contactos internacionales multiperfil y multinivel de diversos tipos. Además, la ventaja de un sistema de orden mundial multipolar frente a los unipolars y bipolares radica en que debe basarse en el derecho para funcionar. La corrección de esta observación es obvia en el caso del mundo unipolar, que funciona sobre la base de los entendimientos del principal actor del sistema global. Lo mismo ocurre en el caso de la bipolaridad, en la que cada uno de los dos sujetos igualmente responsables se esfuerza por asegurarse vía libre en sus zonas de influencia, independientemente del derecho internacional. Sin embargo, el derecho es necesario para la interacción entre varios actores importantes que ejercen un poder y una influencia aproximadamente comparables, con el fin de garantizar un modus vivendi razonable entre ellos. Esto es especialmente cierto en un sistema tan complejo como la multipolaridad civilizacional. 12. Sin embargo, no todos los académicos y diplomáticos rusos han asignado un carácter positivo a la multipolaridad emergente. Por ejemplo, el director del Instituto de Estudios Estadounidenses y Canadienses de la Academia Rusa de las Ciencias, S.N. Rogov, ha afirmado que el nuevo sistema policéntrico carece de reglas del juego, normas e instituciones comunes que puedan regular eficazmente la interacción entre centros de poder, incluyendo tanto la cooperación como la rivalidad. Desde este punto de vista, la tendencia hacia la multipolaridad genera inestabilidad e imprevisibilidad en cuanto a la evolución del sistema moderno de relaciones internacionales y amenaza con descontrolar la situación. 13. Esta afirmación se basa claramente en el paradigma mundialista que insiste en una norma ideológica estrictamente limitada. Pero, en general, los esfuerzos rusos parecen firmes intentos de reconstruir un orden mundial respetuoso con todas las naciones, estados, pueblos y tradiciones culturales religiosas.